Buenas, hoy les voy a hablar de un tema bastante peliagudo, que no sabía si hablarlo o no, pero bueno. Bueno, les voy a hablar de Israel-Palestina. El objetivo del video no es para que ustedes tomen partido, sino para que no desconozcan que existe, que existen, ¿cómo lo digo yo? Que existen cosas que están más allá de nuestro alcance y que la cosa no es tan sencilla como simplemente negar la existencia del otro. Eh, no es siempre es así. Los conflictos del mundo son mucho más complejos de lo que parece y para nosotros es muy fácil opinar desde un sillón acerca de lo que está pasando al otro lado del mundo cuando en realidad en casa tenemos un montón de problemas. Allá en Colombia tenemos las persistentes ataques de la guerrilla y bueno, no es algo para hablar ahora. Y acá en Argentina también tenemos el problema de la violencia y del estado totalitario que hay en Formosa. O sea, directamente allá la gente respira el gobierno que existe allá provincial. En fin. Bueno, primero, Israel-Palestina. Bueno, primero tenemos que hablar de Israel y Palestina. Estado de Palestina, no los palestinos. El Estado de Palestina nunca existió. ¿Por qué? Porque antes de Israel se fundó fue en 1948 y antes de eso lo tenían los ingleses. El Estado de Israel se intentó crear desde los principios del siglo con un movimiento que se llamó el sionismo, que básicamente quería que los judíos, perdón, tuvieran su propio estado, que ellos volvieran a la tierra de la que fueron echados hace muchísimos años atrás, hace casi 2000 años, por todo el tema de Roma y fueron esparcidos. Eso era algo necesario que pasara. Lo voy a explorar en otro video, pero bueno, no es el caso. El caso fue que ellos intentaron obtener esta tierra muchísimo antes, incluso de las guerras, y ellos dieron dinero para comprar estas tierras. Hay pruebas de eso. Hay pruebas de las compras de las tierras por parte de los judíos. Eran judíos que obviamente tenían mucha plata y querían comprar ese territorio. Y tipo, le pasaron dinero a los que se encargaban de esto. La cuestión es que el tema no prosperó. Mataron a un príncipe y empezó la primera guerra. Muchos judíos fueron a la guerra junto con sus países de origen. De hecho, hay pruebas de que hubieron judíos en el ejército alemán durante la primera guerra. Y luego, bueno, en la segunda guerra todos sabemos qué pasó. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque es importante saber que la religión de una persona no determina si una persona es buena o mala. Vos podés ser cristiano, vos podés ser católico, vos sos judío, musulmán, hindú, budista, lo que sea. Y puedes ser una muy buena persona o puedes ser una muy mala persona. El hecho de que tú digas que posees un credo no significa que eso te haga buena persona. Y si vos crees que por el hecho de que vos decir que yo soy cristiano y que vas a la iglesia te vas a salvar, no funciona así, amigo. En la Biblia está escrito que por obras seréis juzgados. Así que si vos básicamente no te comportas como dice la Biblia, o sea, básicamente como un ser humano decente, si sos cristiano, o bueno, si lo que diga tu corriente religiosa, no esperes una salvación si es que piensas en una salvación. Y si no crees en ningún tipo de religión, de todas maneras te tienes que tener un código de ética moral que básicamente es el karma. Si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. A veces la vida es injusta, pero bueno, no voy a hablar de eso. En cualquier caso, es que no... Es un montón de cosas. Esto se va a hacer un poco largo, pero nada, quiero hablar de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Inglaterra, el país del asterisco, ha conquistado todo el mundo. El país del asterisco básicamente ha intentado meterse en todas partes. Fue un país extremadamente colonialista. Estuvo en literalmente todo el planeta. No hubo lugar donde los ingleses no intentaran llegar. Y donde todavía tienen colonias. Es divertido que muchos ingleses le dicen ahora a Israel colonialista cuando ellos literalmente todavía tienen colonias. Las Malvinas. Por decirte un ejemplo, pero tienen un montón. Así que bueno. Bueno, pasaron muchas cosas en el medio. Bueno, pasó la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra fueron a la ONU y la ONU dijo, bueno, también les vamos a dar un territorio. Y le dijo a Inglaterra, che, dáselo. Pero entonces hubo una cosa ahí que no tenían un factor. Bueno, varias cosas.
Primero, ahí habían ya algunas personas viviendo en ese territorio, que era el territorio de Palestina. El nombre de Palestina fue un nombre que fue dado por los romanos, que era el nombre de que eran los palestí. Los palestí era el nombre de un pueblo enemigo de los judíos, bueno, de los israelitas en realidad, que eran los filisteos. Ese es el nombre nomás. Pero los palestinos de hoy en día vienen de pueblos del mar, vienen de los árabes, y podría decir también que seguramente hay alguna mezcla genética con los judíos. Así que eran una combinación de esas cosas. Entonces, bueno, cuando los ingleses llegaron, ellos dijeron, esto es mío, como siempre, esta tierra es mía, y bueno. Luego llegaron los judíos, que ya habían viviendo ahí. Hay pruebas de esto, de que habían asentamientos judíos hace muchísimo antes, y de hecho ellos convivían bien con los árabes que había ahí. No eran muchos, hay una prueba con... ¿cómo se llama? Mark Twain, perdón, es que no me acordaba bien, tenía que checarlo porque no les quiero decir mentiras. Bueno, él en su libro, un libro que se llama The Innocents Abroad, él habla de que él estuvo ahí en Israel, que era una tierra desolada, que habían solamente unos cuantos beduinos y que ahí no había nadie. Mark Twain es el de Oliver Twist, si no estoy mal, el autor. En cualquier caso, el caso es que, bueno, ahí no había como un estado como tal, sino era como gente que vivía en pequeñas agrupaciones y eran mandados por los británicos. Bueno, luego pasó el tema, se creó la ONU y la ONU dijo, bueno, está bien, les doy el territorio, pero entonces lo que hizo fue como repartirlo. O sea, bueno, ustedes tienen un porcentaje como judíos y los palestinos tienen ciertos lugares también como porcentaje. Bueno, ¿qué pasó ahí? Históricamente los judíos tienen muchos problemas con los árabes porque es un tema cultural y también religioso, por un tema de que los musulmanes vienen de Ismael y los judíos vienen de Isaac, y bueno, ambas religiones son de Abraham. Y bueno, entonces hay como mucha tirria entre los dos, que no debería porque son hermanos en realidad. Pero bueno, el caso es que todos los países árabes de alrededor no les gustó nada la idea y todos y cada uno le declararon la guerra a Israel. Hubieron la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra del Golfo, hubo un montón. Entonces, Israel se metió en guerra con todo el mundo y... Por ejemplo, una de las que fue de las peores, que fue la del Líbano, ellos le quitaron territorio a los palestinos, que era de los palestinos, y ellos se lo quitaron como recompensa a la guerra. Entonces, ellos fueron allá, pelearon contra el Líbano, se metieron al Líbano, invadieron el Líbano y tuvieron una guerra con ellos. Después de eso, se libera, agarraron esos territorios, que eso fue, que se llama la Mapka, algo así. Entonces, claro, desalojaron gente que vivía ahí y luego le dijeron a los que iban llegando, a los judíos que iban llegando, le dijeron como, bueno, toma, esto es tuyo. Y muchos no quisieron, dijeron, che, yo no voy a agarrar nada que no sea mío. Entonces, entonces, ¿qué pasó? Entonces hubieron varios palestinos que quisieron irse a los países de alrededor. ¿Cómo? Pues porque no querían estar ahí. El problema fue que, no todos obviamente, pero algunos de estos... tenían como sponsors o tenían como ciertos círculos muy extremistas patrocinados por terroristas que les decían que, bueno, Israel es el enemigo, los judíos son malos, hay que terminar con todo el tema. Y eso ocasionó que muchos de estos, no todos, pero muchos de estos palestinos se metieran con organizaciones terroristas y guerrillas dentro de estos países. Esto está probado. Entonces, todos los países, tipo Jordania, Líbano, Egipto, creo que era Beirut, no me acuerdo, no, porque el Líbano es Beirut. Bueno, los países que están alrededor. Un segundo. Sí, perdón, acá estaba viendo porque no me acordaba bien. Kuwait, Líbano, Libia, Jordania, Irak. Bueno, entonces, nada, el problema es que ellos llegaban... No todos, pero algunos llegaban y se aliaban con los extremistas y los palestinos tenían, se aumentaban muy rápido su población y una vez que estaban allá se aliaban con grupos terroristas y ayudaban a derrocar a los gobiernos. Esto está probado. El Líbano sigue pagando los platos rotos de todo eso. Y hay un montón de organizaciones terroristas que, bueno, se metieron con esto. Entonces, nada.
Entonces, claro, entonces los países de alrededor no los quieren, entonces los devolvieron. Y bueno, Israel tiene el problema también de estar con ellos, de que no sabe si son buenos, si son malos. Y ahora la cuestión también es que en Israel algo que es cierto es que los israelitas, en Israel, los palestinos tienen representación en el Congreso, muchos son ciudadanos y tienen voz y voto. Pero bueno, ahora voy al tema, bueno, al tema de más peliagudo que es el de la Franja de Gaza. Bueno, la Franja de Gaza fue un territorio que fue dado por Egipto a los palestinos para que se asentaran ahí en una guerra que hubo por un territorio que compartían que tenían con Israel. Israel ganó esa guerra, pero Israel le dijo, che, yo te devuelvo ese territorio si vos me reconoces como Estado y no me formas una guerra. Entonces Egipto dijo, bueno, dale, si me lo devolves, no te hago maquilombo. Entonces, eso ocasionó como un poco que se acabara el panarabismo, porque en realidad el panarabismo quería todos alrededor acabar con Israel. Entonces Israel empezó a formar tratados. Y bueno, entonces los de Gaza estuvieron ahí, vivieron bien, ponele bien, porque en realidad ellos eran como un estado dentro del estado, entonces no tenían los mismos derechos que un israelita, porque es que la idea del gobierno de Israel es que todos los que son judíos vayan allá y tengan como su propia tierra y que solo sean judíos. O sea, si vos no puedes demostrar que sos judío, no, es muy difícil que llegues a ser ciudadano de Israel. O sea, la idea es esa. Una vez dentro de Israel, si naciste dentro de Israel y tipo querés ser cristiano, católico, musulmán, budista, podés serlo. Pero la idea es que sea un tema como cultural, como que todos puedan. Bien, Hamas fue elegido democráticamente por el gobierno de la Franja de Gaza. Entonces, una cosa que también, es que es toda una trampa, ¿no? Es que el gobierno de Gaza sí eligió a Hamas, pero Hamas también fue sponsoreado en el pasado por Israel. Entonces, hay pruebas de esto también. Entonces, ellos como que fueron arquitectos de su desdicha, porque luego ellos patrocinaron a esto para que no, para que un chabón, ya, perdón, es que necesito chequearles porque no quiero decirles cosas mal. Yasser Arafat. Yasser Arafat, que no lo volvieron a escuchar, el tipo, bueno, ya se murió, pero él era como alguien muy, muy por la creación del pueblo de liberación de Palestina, que en un momento también tuvieron quilombos con todo el tema. Bueno, el caso es, bueno, ellos eligieron democráticamente a Hamas, pero bueno, Hamas luego se radicalizó y empezó a hacerlo sufrir también a ellos. No creamos que también por el hecho de que los palestinos hayan elegido a Hamas significa que ellos quisieran algo malo. O sea, la cuestión es que Israel también les ponía muchos bloqueos a ellos y ellos se fueron con el primero que les prometiera algo bueno y luego pagaron los platos rotos. Ahora la cuestión con Hamas es que, bueno, hay dos caras de la moneda, que en realidad no la cuentan todas, es que no les llega la comida a todos los palestinos, eso es verdad. Israel dice que tiene puntos designados y que se las da ahí, pero dice que jamás se las roba. Esto hay pruebas porque, tipo, los videos que aparecen de Hamas, ellos se ven con un montón de comida en los túneles que ellos tienen y mientras tanto los palestinos sufren. Israel podría hacer algo para esto y no lo hace. Entonces, como que igual, una cosa que también tiene que tener en cuenta es que aquí va el meollo del asunto. Los periodistas que van ahí a cubrir todo este tema, muchos son de Al Jazeera. Y Al Jazeera está patrocinado por el gobierno de Qatar. O sea, el gobierno de Qatar es dueño de esto. Pero el gobierno de Qatar no recibe palestinos, tipo, no lo recibe, pero sí promueve la migración de refugiados. Y encima paga, tipo, y sponsorea, patrocina mezquitas por toda Europa. Entonces, fíjate qué haces con esa información. O sea, es como, hay un montón de cosas ahí que son turbias. Entonces, bueno, ahora tampoco vamos a decir que Israel es ninguna santa paloma. Como yo les mencioné antes, en la guerra que tuvo contra el Líbano, ellos mataron 10.000 personas, tipo, mataron un montón de gente. ¿Por qué? Y porque ahorita Israel también está matando mucha gente. Porque Israel es una potencia militar superior. Tipo, lleva toda su vida en guerra desde que se inició. Toda la vida ha estado en guerra y eso ocasiona de que ellos estén muy, muy preparados para cualquier conflicto. El problema es que Gaza es un territorio del tamaño de una ciudad. Es súper pequeño. Entonces, y ahí vive un montón de gente. Entonces la cuestión es que, claro, ellos llegan y los hacen
pelota porque es que ellos no tienen la capacidad para responder del mismo modo. Entonces, ¿por qué mencioné lo del Líbano? Porque se cometieron abusos, y eso está probado, que se llamó... Hay una película incluso que hicieron algunos cineastas israelíes, es una película animada que ganó el Oscar, que es muy raro que una animada gane el Oscar, que se llama Balls with Bashir, que hablaba de muchos soldados que quedaron traumatizados por las cosas que tuvieron que hacer allá. Es como que no hay ni buenos ni malos. Bien. Entonces, bueno, volviendo a Israel, el tema con Israel es muy complicado porque, bueno, allá solamente, lo que les dije, solamente pueden llegar judíos, pero ellos también tienen ¿cómo lo digo? Como una segregación estructural, sistemática. No es como que sean racistas como tal, pero sí los que llegaron, los primeros, que eran europeos, que eran los ashkenazíes. Hay dos tipos, hay muchos tipos de judíos, dependiendo de la región donde estaban. Los ashkenazíes eran los de la región de Europa del Este, los sefaradíes eran de la región de España, Portugal, y la mayoría de los que se fueron a América, excepto Argentina, porque los que llegaron a Argentina fueron ashkenazis, y a Chile, y también estaban los de la región del Magreb, que es el norte de África, que son los mizrajíes, y también estaban los árabes. Entonces como que había una combinación de mucha gente, y toda esa gente con un montón de cultura, que si bien todos tienen el mismo credo, o sea, es como que todos tienen la misma religión, luego usted los ensanduchó en un mismo lugar. Entonces eso obviamente crea un montón de choques. Entonces, si bien todos creían en el mismo Dios, no es lo mismo que, por ejemplo, un católico español que un católico polaco que un católico mexicano, ¿me entendés? O sea, todos creen en el mismo Dios, tienen la misma fe, pero expresan su cultura y su vida de forma muy distinta. Entonces, hay que entender que tiene muchos matices el tema. Entonces, ¿por qué mencioné esto? Porque, bueno, los que llegaron eran muy eurocentristas, de que nosotros tenemos un montón de conocimiento y esta gente no sabe nada. También llegaron los Beta Israel, que eran los judíos de Etiopía, que ellos lo sacaron de una guerra civil y luego lo llevaron a Israel, pero al principio tuvieron muchos temas con discriminación, porque, bueno, eran africanos y no tenían la misma cultura de los europeos, y a los europeos no les gustaba eso, y bueno. Entonces, nada, eso es un montón de temas. Esto ya lo dije. Bien, otra cosa, bueno, ¿cómo empezó todo esto? En realidad la guerra llevaba un montón de tiempo, porque ese conflicto allá, todos los años escuchábamos que pasaba algo. Lo que pasa es que ahorita se hizo muy grave porque básicamente Israel está haciendo cualquier cosa. ¿Y cuáles son las verdades? Las víctimas de la guerra son los ciudadanos, tipo, tanto los palestinos como los israelíes. ¿Por qué menciono a los israelíes? Porque en el ataque del 23 de octubre también murieron muchísimos, más o menos unos 1200, sí, más o menos 1200, pero todos esos eran civiles, no eran soldados, no era un contexto de guerra. Entonces, ¿por qué fue grave esto? Porque la cuestión es que justo cuando estaba pasando esto, que eso fue que ellos llegaron a un festival y se volvieron locos, es que Israel estaba a punto de firmar un tratado con Arabia Saudita que se llamaba los Tratados de Abraham. Y básicamente, si él lograba ese tratado, todos los países limítrofes con los que previamente tuvo guerra ya no tendría más quilombo. Y significa que lo iban a reconocer en Oriente Medio como un estado real. Y la cuestión, en todo el mundo lo reconocen, pero los del Medio Oriente son los que le han formado guerra. O sea, el estado existe porque tipo fue fundado y bla, bla, bla. Entonces, el problema fue que este tratado no se dio y bueno, toda la guerra que pasó arruinó todo y ahora pues probablemente Israel se encuentre en problemas otra vez, quién sabe cuántos años en guerra. Entonces, genocidio. Yo pienso, esto es una opinión mía, que no es un genocidio. ¿Por qué? Porque básicamente la historia de la humanidad se resume en guerras. Guerras por territorio. Eso no es un tema religioso, porque ni los musulmanes quieren convertir a los judíos, ni los judíos quieren convertir a los musulmanes, como si pasó, por ejemplo, en las cruzadas, que sí fue un tema religioso, de conversiones. Es un tema de territorio y básicamente todas las fronteras que tenemos ahora se basan en eso, en territorio. Entonces llegaba un conquistador, ese conquistador hacía una guerra y esa guerra luego generaba un país. ¿Sí? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero así funcionó toda la historia de la humanidad. O sea, es así. Lo que pasa es que ahora lo vemos atroz porque lo vemos en HD.
en una guerra, en vivo y en directo. Entonces, pues, lo vemos muy feo. Y encima hay un montón de resentimientos en el aire. Entonces, ¿por qué yo digo que no es un genocidio? Porque a nadie lo matan por ser palestino. Porque si fuera matarlo por solamente ser palestino, a los palestinos de Israel los matarían. Tipo, no tendrían ni voz de voto. Directamente los mandarían todos a Gaza y los matarían. Cosa que no está pasando. El problema es que son las víctimas de fuego cruzado. Entonces, hay pruebas de esto. Un terrorista agarra y se mete en un hospital y desde el hospital le manda cohetes a Israel. Y bueno, obviamente ellos responden, pero en el mientras tanto, destruyen un hospital. Entonces es como... Y toda la gente que estaba ahí, ¿me entendés? O sea, es como un montón de gente que no es víctima. Y también dicen, no, que los niños... No, pero es que hay niños que esto es verdad, esto en Irak también pasaba y en Afganistán, de que los terroristas usan niños para avisarles las posiciones de los militares, y como saben que los militares no les van a disparar, eso ocasiona de que después les avisen y pues los soldados que estaban en esa ubicación murieran. Si quieren ver un ejemplo de esto, hay una película que se llama Francotirador con Bradley Cooper, que hay una escena muy horrible de esto. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo diferencias de quién es el bueno y quién es el malo? No tenés modo. Solo hay violencia. Y solo hay víctimas. Entonces, la cuestión es que la gente de Palestina está como encerrada en un lugar donde no puede salir. Y ahora, ¿por qué ahora Israel dice que va a invadir toda la franja de Gaza junto con Estados Unidos? Y dice que van a salir todos. Y entonces mandó a sacar a todos los habitantes de Gaza. Entonces... De nuevo, si fuera un genocidio no los dejarían salir, directamente los matarían todos. Y adicional, si somos honestos, Israel quisiera, ya hubiera mandado bombas y hubiera destruido la franja de Gaza. Tipo, no lo ha hecho, porque no quiere. Y los que sí quieren es que los que repetidamente le han mandado cohetazos y destrucción a las ciudades principales de Israel, que si él no tuviera el domo de hierro, el telón de acero, no, el domo de hierro, sí. No, ¿cómo? Sí, la cúpula de hierro. Perdón, es que quería confirmarlo, no me gusta decir cosas que no son. Entonces, bueno, si esa cúpula no existiera, Israel hace rato hubiera desaparecido. O sea, son factos. Entonces, ellos tienen razones para pensar que los otros lo quieren destruir. De hecho, por eso empezó la guerra con Irán. Porque Irán lleva un montón de años diciéndoles, tenemos una bomba atómica, se la vamos a mandar y los vamos a hacer mierda a todos. Entonces, pues obvio, los chabones le declararon la guerra y luego Trump intervino, dijo, nadie tire bombas. Entonces, nada. Entonces, la cuestión es que es un problema. Pero no es tan sencillo como decir Israel malo, Palestina bueno, porque hay un montón de aristas. Lo que sí es que es un montón de víctimas. O sea, y esa gente debería, alguien hacerse cargo. ¿Israel debería hacerse cargo? Sí. Pero también los países árabes que están promocionando a los terroristas, también. Porque ellos son los verdaderos culpables de todo lo que está pasando. ¿Me entendés? Uno desde acá pues no puede hacer mucho. Uno puede opinar, que es lo que estoy haciendo yo. Pero lo que yo quiero es que ustedes sean objetivos y no solamente se coman el verso de una parte de la historia. Traten de buscar todas las fuentes y se dan cuenta que no hay malos ni buenos. ¿Me entendés? Israel tiene un montón de cosas malas, hacen un montón de cosas cuestionables. Los palestinos han estado en otros países, han apoyado a guerras y eso ha ocasionado que los países luego estén hechos pelota. La solución que yo pondría, que sé que no va a pasar, porque esos son conflictos que son muy problemáticos, es que tuvieran dos estados, como que cada uno les dieran un estado, como está bien, yo libero acá este pedazo para que ustedes se queden ahí y yo me quedo en paz y ustedes se quedan en paz. No creo que pase. El tema de que los que dicen Palestina no existe, si bien no existe como estado, no podemos negar que existen los palestinos. Y ellos tienen tanto derecho a existir como usted, como yo. Y las fronteras nos las inventamos los humanos. Y el planeta Tierra es de todos. Entonces todos tenemos derecho a vivir. Entonces, si queremos ocupar un territorio, ¿por qué no tenemos derecho a hacerlo? Todos tenemos derecho a hacerlo. Entonces, nada. Bien. Otra cosa que es un tema... Después les voy a hablar un poco más de Israel, porque es que eso es un tema re complejo. Pero otra cosa que también está calentando el tema de Israel es que lo que muchos dicen ellos es que ellos tienen derecho a defenderse. Y ahorita todo el mundo, el antisemitismo se creció a niveles estratosféricos por todo lo que está pasando, pero la gente no sabe diferenciar de un Estado de Israel de los judíos. O sea, son cosas distintas. O sea, vos podés ser judío, israelita, pero también puedes ser cristiano, israelita, y etc. Pero,
Perdón, lo del tema del holocausto. Bueno, los judíos que fundaron Israel y todos los que han estado ahí, básicamente siempre tuvieron persistentemente perseguidos por todas las personas. Y eso ocasionó también, por ejemplo, de muchos países árabes, en el momento de la fundación de Israel, a los judíos los echaron de ahí. Y ellos llevaban viviendo miles de años. Y estaban bien. Pero luego los echaron. Y todos llegaron a Israel. Entonces, nada. Como llegaron a Israel, todo el pueblo judío es muy hermano de sí mismo. Entonces ellos se cuidan entre sí mismos porque dice, si todo el mundo me odia, solamente me voy a amar entre mí mismo. Y bueno, un video que se liberó ahí en los de Hamas muestran a un muchacho que está en los huesos. Y eso pues también les hace recordar a todo el tema del holocausto. Y eso aumenta el nacionalismo y eso ocasiona de que genere más violencia. O sea, ¿ves? Es todo un sistema. Pero los palestinos también ven todo lo que pasó en el Nakba, perdón. Y que tipo que los echaron de ahí y ellos ya estaban ahí. Y también muchos de esos palestinos fueron asentamientos que llegaron después de los árabes que tipo los mandaban. Y otros sí habían nacido ahí, llevan muchas generaciones ahí. Entonces es como, no es tan sencillo como decir, es que él es bueno, es que él es malo. Es un tema muy complejo. Bien, espero haberles explicado un poco como para que... Yo les quiero vender una idea de buenos y malos, porque tipo, les acabo de contar porque hay muchas cosas buenas y malas de ambos lados. Pero sí quiero que traten de no quedarse con una sola fuente. Traten de averiguar qué dice la otra fuente, porque tipo, si solamente veo una parte del libro, solamente estoy viendo una parte del libro. Es como yo agarro esto y yo estoy diciendo, acá veo un planeta. Estoy diciendo, no, acá yo no veo un planeta, yo veo un libro violeta. Pero si le da vuelta, estoy viendo un planeta acá. Entonces es como, hay que ver el otro lado de la hoja. Y una vez que vos hayas visto el otro lado de la hoja, vas a poder sacar una deducción. Bien, eso es todo. Sabía que iba a ser larguísimo porque es que no es algo sencillo de explicar, pero nada, espero que les haya sido útil y gracias por ver el video. Y nada, eso.